Buenas tardes, mi gente linda que me acompaña desde todos los rincones de nuestra hermosa América Latina. Soy Esperanza Morales, tengo 63 años, y les habla desde mi casita aquí en León, Guanajuato. Si me están viendo por primera vez, les pido de todo corazón que le den like a este video, se suscriban al canal y me comenten de qué país nos están viendo, porque me da muchísimo gusto saber que tenemos una familia tan grande por todo el continente. Hoy les voy a platicar una historia que todavía me cuesta trabajo contar, pero que siento en el alma que necesito compartir con ustedes. Es mi historia, una historia real que cambió mi vida para siempre cuando tenía 60 años. Ya sé que muchas de ustedes que me ven piensan que a nuestra edad ya no pasan cosas fuertes, que ya todo está dicho y hecho. Pero déjenme decirles que la vida nos puede sorprender de maneras que jamás imaginamos. Hace 3 años descubrí algo sobre mi esposo, que me partió el alma y que al mismo tiempo me abrió los ojos a una realidad que había estado viviendo durante décadas sin darme cuenta. Algo tan íntimo, tan violatorio, tan humillante, que por mucho tiempo pensé que nunca tendría el valor de contárselo a nadie. Pero aquí estoy, porque creo que mi experiencia puede ayudar a otras mujeres que tal vez están pasando por algo similar. Antes de continuar, quiero decirles que lo que les voy a contar puede ser fuerte para algunas personas. Si hay niños cerca, tal vez sea mejor que escuchen esto más tarde. Y si ustedes están viviendo algo parecido a lo que yo viví, por favor, busquen ayuda. Nadie, y escúchenme bien, nadie merece lo que yo pasé. La historia que les voy a contar no es solo sobre un descubrimiento terrible, sino sobre cómo una mujer de 60 años puede encontrar la fuerza para cambiar completamente su vida. Es sobre dignidad, sobre amor propio, y sobre que nunca, nunca es demasiado tarde para defendernos y empezar de nuevo. Acomódenme en sus sillones, sírvanse su cafecito o su tecito, porque esta plática va a estar larga. Necesito contarles toda la historia desde el principio para que entiendan cómo llegué a vivir tanto tiempo ciega a lo que estaba pasando en mi propia casa, en mi propio matrimonio, en mi propia cama. Mi historia comienza mucho antes de aquel día terrible de hace 3 años. Para entender todo lo que pasó, necesito llevarlas conmigo hasta mi juventud, aquí mismo en León, Guanajuato, en los años 70. En esa época, León era una ciudad más pequeña, más tradicional, donde las familias se conocían entre generaciones y donde las costumbres se respetaban sin cuestionamientos. Yo nací en 1960, en una familia trabajadora del barrio de San Miguel. Mi papá, Aurelio Morales, trabajaba en una de las fábricas de zapatos que abundaban en la ciudad, y mi mamá, Consuelo Ramírez, se dedicaba al hogar y a criar a 4 hijos. Éramos una familia católica, muy tradicional, donde se nos enseñó desde pequeñas que el lugar de la mujer era en la casa, cuidando al esposo y a los hijos. Crecí escuchando a mi mamá repetir una y otra vez: Esperanza, mija, cuando te cases, tu obligación es hacer feliz a tu marido. El hombre trabaja afuera, la mujer trabaja adentro, y nunca se debe cuestionar al jefe de la familia. Estas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como si fueran mandamientos sagrados. En casa éramos pobres, pero dignos. Mi papá ganaba lo justo para mantener la familia, y mi mamá hacía milagros con el dinero. Recuerdo que a veces teníamos que escoger entre comprar zapatos nuevos o medicina cuando alguien se enfermaba. Pero nunca nos faltó comida en la mesa, ni amor entre nosotros. El León de mi juventud olía a cuero y a pegamento por las fábricas, pero también a flores de bugambilia que abundaban en los patios de las casas. Las calles eran de empedrado en el centro y polvorientas en los barrios como el nuestro. Los domingos, toda la familia iba a misa de 12 en la catedral y después paseábamos por el jardín principal, donde los muchachos se acercaban a platicar con las señoritas bajo la mirada atenta de los papás. Fue precisamente en uno de esos domingos, cuando yo tenía 17 años, que conocí a Roberto Sandoval. Era 1977. Un año que recuerdo perfectamente porque mi papá acababa de comprar nuestro primer televisor, un Magnavox que era el orgullo de la casa. Roberto tenía 23 años y trabajaba como supervisor en una fábrica de zapatos más grande que donde trabajaba mi papá. Era un hombre guapo,
moreno, de bigote poblado como se usaba entonces, y vestía siempre muy arreglado. Llegaba al jardín principal con pantalón de vestir, camisa blanca y zapatos boleados. Todas las muchachas lo volteaban a ver, pero él se fijó en mí. La primera vez que me habló fue para preguntarme si me gustaba la música de Vicente Fernández. Recuerdo que me puse nerviosa y solo atiné a decir que sí, aunque en realidad prefería a Juan Gabriel. Desde ese día todos los domingos me buscaba en el jardín y poco a poco fuimos platicando más. Roberto era un hombre seguro de sí mismo, que hablaba con autoridad sobre cualquier tema. Me impresionaba cómo conocía de política, de negocios, de todo lo que pasaba en el mundo. Al lado de él, yo me sentía pequeña e ignorante. Él había terminado la preparatoria, mientras que yo apenas había acabado la secundaria, porque mi papá decía que las mujeres no necesitaban más estudios. Mi familia se emocionó mucho cuando Roberto empezó a visitarme formalmente. Para ellos, era una bendición que un hombre tan trabajador y respetable se fijara en su hija. Mi mamá me decía, «Mija, ese hombre es tu oportunidad de tener una vida mejor. Es trabajador, responsable, y se ve que te quiere. No dejes ir esta oportunidad». Durante el noviazgo, que duró 2 años, Roberto siempre fue muy atento. Me llevaba flores, me compraba regalitos, y siempre me trataba como una princesa cuando estábamos en público. Mis papás lo adoraban porque era respetuoso con ellos, y porque se veía que tenía un futuro prometedor en la fábrica donde trabajaba. En las pláticas que teníamos durante el noviazgo, Roberto siempre me hablaba de cómo sería nuestro matrimonio. Me decía que él se encargaría de mantener la casa, y que yo solo tendría que ocuparme de ser una buena esposa y, eventualmente, una buena madre. Tú no vas a necesitar trabajar, Esperanza. Yo voy a trabajar para los dos. Y tu trabajo va a ser hacer de nuestra casa un hogar feliz. Me casé con Roberto el 14 de febrero de 1979, en la parroquia de San Sebastián. Tenía 19 años y él 25. Fue una boda pequeña pero bonita, con mis familiares y los suyos. Mi mamá me había enseñado a coser, así que yo misma me hice mi vestido de novia. Un diseño sencillo pero elegante, de satín blanco con encaje en las mangas. La noche de bodas fue en un hotelito del centro de León. Recuerdo que estaba muy nerviosa porque mi mamá solo me había dicho que los hombres tienen necesidades que nosotras debemos satisfacer, pero nunca me explicó realmente qué esperar. Roberto fue quien me educó en ese aspecto, siempre diciéndome qué estaba bien y qué no, qué era normal y qué no. Desde el principio de nuestro matrimonio, Roberto estableció las reglas de la casa. Él decidía qué comíamos, qué programas veíamos en la televisión, a qué horas nos acostábamos, incluso qué ropa me compraba. Al principio yo pensaba que era porque me quería mucho y quería cuidarme, como me había enseñado mi mamá que debían hacer los esposos. Los primeros años de nuestro matrimonio transcurrieron de manera que, en ese entonces, yo consideraba normal y feliz. Nos fuimos a vivir a una casita de 2 recámaras en la colonia industrial, cerca de la fábrica donde Roberto trabajaba. Era una casa pequeña pero cómoda, con un patio trasero donde yo sembré tomates, cilantro y chiles para el gasto. Roberto fue ascendiendo en la fábrica y para 1982 ya era gerente de producción. Con el mejor sueldo pudimos mejorar la casa. Pusimos pisos de mosaico, compramos una estufa nueva y hasta instalamos un teléfono. Yo me sentía orgullosa de tener una casa tan bonita y un esposo tan exitoso. En esos años, yo me dedicaba completamente al hogar. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de Roberto, que tenía que estar en la fábrica a las 7. Le hacía sus tortas para la comida, le planchaba la ropa, mantenía la casa impecable. Por las tardes, cuando él llegaba, ya tenía la cena lista y la casa arreglada. Roberto siempre fue muy exigente con la comida. Le gustaba que estuviera caliente, bien sazonada, y que hubiera variedad. Si algún día la comida no le gustaba, se molestaba mucho y me hacía sentir como si hubiera fallado en lo más importante. «Esperanza», me decía, «lo único que te pido es que me tengas mi comida como me gusta. No es mucho pedir después de trabajar todo el día». Para 1984, yo ya tenía 24 años y llevábamos 5 años de casados sin hijos.
Roberto empezó a presionarme para que fuéramos al doctor, porque, según él, era mi culpa que no llegaran los bebés. Fuimos con varios doctores, y después de muchos estudios, resultó que Roberto tenía un problema que hacía muy difícil que pudiéramos tener hijos. Ese diagnóstico lo cambió mucho. Se volvió más callado, más amargado, y empezó a desquitarse conmigo por cualquier cosa. Si la casa no estaba perfecta, si la comida se enfriaba, si yo no estaba arreglada cuando él llegaba, se enojaba terrible. Por lo menos podrías hacer bien las cosas de la casa, ya que para lo otro no sirves, me decía. Durante esos años, yo no trabajaba fuera de casa, así que dependía completamente de Roberto para todo. El dinero que me daba para el gasto era contado, y siempre tenía que explicarle en qué me lo había gastado. Si compraba algo para mí, aunque fuera una crema o un labial barato, se molestaba y me decía que era un desperdicio. Mi vida social era muy limitada. Roberto no me gustaba que saliera sola, ni siquiera a visitar a mi familia. Si quería ir a ver a mi mamá, él tenía que llevarme y recogerme, o tenía que venir mi mamá a visitarme a la casa. Poco a poco, fui perdiendo contacto con las amigas que había tenido en la juventud. Las vecinas de la colonia eran amables, pero las relaciones siempre eran superficiales. Hablábamos de la comida, del clima, de las telenovelas, pero nunca de cosas profundas. Roberto me había enseñado que los problemas del matrimonio no se platican con extraños, que eso era una falta de respeto hacia él. En las tardes, cuando Roberto no estaba, yo veía telenovelas y hacía labores. Aprendí a tejer, a bordar, y me hice muy buena cocinera probando recetas nuevas. Mi día giraba completamente alrededor de los horarios y las necesidades de Roberto. Sabía exactamente a qué hora se levantaba, a qué hora llegaba a comer, a qué hora regresaba por la tarde, qué le gustaba cenar cada día de la semana. Los fines de semana íbamos a visitar a la familia de Roberto o a la mía, pero siempre juntos. Nunca me dejaba ir sola a ninguna parte. Decía que era peligroso que una mujer anduviera sola por la calle, que qué iban a decir los vecinos si me veían sin él, que su obligación era cuidarme y protegerme. Por las noches, después de cenar, Roberto se sentaba a ver televisión, y yo lavaba los trastes y arreglaba todo para el día siguiente. Cuando nos íbamos a acostar, era cuando él decidía. Si yo ya tenía sueño pero él quería platicar o hacer otras cosas, yo tenía que estar disponible. El matrimonio es para estar juntos, me decía, y la esposa debe estar siempre dispuesta para su marido. Cuando cumplimos 10 años de casados, en 1989, Roberto me regaló una cámara fotográfica, una Kodak instantánea. Decía que quería tener más recuerdos de nuestra vida juntos, que ya teníamos una casa bonita y una vida estable, y que merecíamos documentar nuestra felicidad. Al principio me emocioné mucho, porque pensé que íbamos a tomar fotos en paseos, en reuniones familiares, en momentos especiales. Pero pronto me di cuenta de que Roberto tenía ideas muy específicas sobre qué tipo de fotos quería tomar. Empezó pidiendo que posara para él en la casa, primero con mi ropa normal, después con vestidos más elegantes, después con ropa más reveladora. Me decía que era normal entre esposos, que esas fotos eran solo para él, que era una forma de demostrar que me amaba y que me encontraba hermosa. Al principio me daba mucha pena, pero Roberto insistía en que era algo natural, algo que todas las parejas hacían. Esperanza, me decía, eres mi esposa, eres hermosa, y tengo derecho a tener fotos tuyas. Nadie las va a ver, son solo para mí. ¿No confías en tu propio marido? Cuando yo me resistía o me sentía incómoda, Roberto se enojaba y me hacía sentir culpable. Me decía que si lo amara de verdad, no tendría problema en complacerlo en algo tan simple, que otras esposas harían cualquier cosa por hacer felices a sus maridos, pero que yo siempre ponía peros, que él trabajaba muy duro para darme una buena vida, y que lo menos que podía hacer era ser una esposa cariñosa y comprensiva. Poco a poco, las sesiones de fotos se volvieron más frecuentes y más íntimas. Roberto compraba ropa interior especial, me pedía que me peinara de cierta manera, que me maquillara, que posara en diferentes partes de la casa. Siempre me aseguraba que las fotos estaban guardadas en un lugar seguro, que nadie las vería jamás, que eran nuestro secreto de amor. Durante los años 90,
esta dinámica se intensificó. Roberto compró una cámara de video, una Sony que era muy cara en esa época. Decía que quería grabar nuestros momentos especiales para verlos cuando fuéramos viejitos. Al principio grababa cosas normales, nuestras cenas, las visitas de la familia, los cumpleaños. Pero gradualmente, igual que había pasado con las fotos, empezó a grabar momentos más íntimos. Yo siempre me sentía incómoda, pero Roberto tenía una forma de convencerme que me hacía sentir egoísta si me negaba. Esperanza, no seas anticuada. Somos esposos. Esto es normal. Es una forma de mantener viva la pasión en nuestro matrimonio. ¿No quieres que seamos felices? Durante todos esos años, desde los 80 hasta bien entrados los 2000, yo viví creyendo que esa era una vida normal de matrimonio. Roberto siempre me repetía que los hombres tenían necesidades diferentes a las mujeres, que parte de ser una buena esposa era entender y satisfacer esas necesidades. Mi mamá había muerto en 1995 y mi papá poco después, así que ya no tenía a quien preguntarle si lo que vivía era normal. Los años fueron pasando y mi vida siguió girando en torno a la rutina establecida por Roberto. Para el año 2000, cuando cumplí 40 años, ya llevábamos 21 años de casados y yo había aceptado completamente que mi papel era ser la esposa perfecta, disponible siempre para lo que él necesitara. Roberto había seguido ascendiendo en la fábrica y para esos años ya era subdirector general. Ganaba muy bien y habíamos logrado comprar una casa más grande en la colonia Jardines del Moral, una zona más bonita de León. La casa tenía 3 recámaras, 2 baños, una sala amplia y hasta una pequeña biblioteca donde Roberto guardaba sus libros de administración y, según él, documentos importantes del trabajo. Con el mejor nivel económico, Roberto se volvió más exigente en todo. La casa tenía que estar impecable siempre. Mi arreglo personal tenía que ser perfecto. La comida tenía que ser digna de un ejecutivo. Contrató a una muchacha, Lupita, que venía 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza pesada. Pero el resto de las responsabilidades seguían siendo mías. En esos años, Roberto desarrolló nuevas aficiones. Compró equipos de música muy sofisticados, una computadora que usaba para trabajar desde casa algunos días y varias cámaras más modernas. Decía que la tecnología lo fascinaba y que quería estar siempre actualizado. La biblioteca se llenó de aparatos electrónicos que yo tenía prohibido tocar. «¡Esperanza!», me decía. «Estos aparatos son muy delicados y muy caros. Son para mi trabajo y mis proyectos personales. No quiero que se descompongan por un mal manejo». Yo aceptaba sin cuestionar, como había aprendido a hacer durante décadas. Para el año 2005, cuando cumplí 45 años, noté que Roberto había desarrollado un interés muy particular por documentar todo lo que pasaba en casa. Tenía cámaras en la sala, en el comedor. Incluso instaló una en nuestra recámara que, según él, era para seguridad, para grabar si entraban ladrones cuando no estuviéramos. «León se ha vuelto más peligroso», me explicaba, «y con la posición que tengo en la fábrica, podrían querer asaltarnos. Es mejor prevenir». A mí me parecía lógico. En las noticias siempre hablaban de robos y asaltos, y efectivamente, Roberto tenía un puesto importante que podría atraer la atención de delincuentes. Las cámaras se volvieron parte del paisaje de la casa. Estaban colocadas de manera discreta, casi ocultas, pero yo sabía dónde estaban todas. Roberto me había dicho que se activaban con el movimiento y que él revisaba las grabaciones cuando llegaba del trabajo para asegurarse de que todo hubiera estado bien durante el día. Durante este periodo, empecé a notar algunos comportamientos extraños en Roberto. Llegaba a casa algunas tardes con una actitud diferente, como si hubiera pasado algo bueno en el trabajo, pero cuando le preguntaba qué había pasado, solo me decía que había tenido un buen día. Se quedaba hasta muy tarde en la biblioteca, supuestamente revisando documentos del trabajo o navegando en Internet. También noté que había empezado a prestarle mucha atención a mi rutina diaria. Me preguntaba qué había hecho cada día, con quién había hablado, qué había visto en la televisión. Al principio pensé que era porque se interesaba más en mi vida, que tal vez estaba tratando de ser un mejor esposo. Los fines de semana, Roberto insistía en que pasáramos tiempo especial juntos. Preparaba cenas románticas,
ponía música, me regalaba ropa interior bonita. Me decía que después de tantos años de matrimonio, era importante mantener viva la pasión. Estos momentos siempre incluían sus sesiones de fotos y videos, que para entonces ya eran tan parte de nuestra rutina que yo las consideraba normales. Esperanza, me decía durante esos momentos. Eres más hermosa ahora que cuando te conocí. Tienes una sensualidad madura que me vuelve loco. Quiero capturar esa belleza para siempre. Yo me sentía halagada y especial. ¿Qué mujer de 40 y tantos años no querría escuchar que su esposo la encontraba más atractiva que cuando era joven? En el año 2008, cuando yo tenía 48 años, Roberto compró una computadora más moderna y empezó a pasar aún más tiempo en la biblioteca. Decía que estaba aprendiendo nuevos programas de computación que podrían ayudarlo en el trabajo, que quería mantenerse actualizado porque la tecnología cambiaba muy rápido. Algunas noches lo escuchaba tecleando hasta muy tarde o viendo videos en la computadora. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me decía que estaba viendo tutoriales de programas de trabajo o documentales educativos. Esperanza, a mi edad tengo que esforzarme más para mantenerme al día. Los jóvenes saben mucho de computadoras y yo no me puedo quedar atrás. Durante esos años también noté que Roberto se había vuelto más sociable con algunos compañeros del trabajo. De vez en cuando venían a cenar a la casa hombres de su edad, todos ejecutivos de la fábrica o de otras empresas. En esas cenas, yo me encargaba de preparar comidas especiales y de atender a los invitados, pero después de servir el postre, Roberto me sugería que me retirara para que ellos pudieran hablar de negocios. Mi amor, me decía, los hombres necesitamos hablar de temas que pueden aburrir a las mujeres. Ve a ver tu telenovela o a hacer tus labores, y yo me encargo de atender a mis amigos. Yo me iba contenta, pensando que era considerado conmigo al no obligarme a quedarme escuchando conversaciones aburridas sobre trabajo. Después de esas reuniones, Roberto siempre llegaba a la recámara de muy buen humor, muy cariñoso conmigo. Me decía que había causado muy buena impresión entre sus amigos, que había hablado muy bien de mí, que se sentía orgulloso de tener una esposa tan hermosa y tan buena anfitriona. Para el año 2010, cuando cumplí 50 años, Roberto organizó una fiesta de cumpleaños muy bonita en la casa. Invitó a toda la familia y a varios de sus compañeros del trabajo con sus esposas. Fue una celebración grande, con mariachi y todo. Me regaló un collar de perlas muy hermoso y me dijo enfrente de todos que era la mujer más afortunada del mundo por tener un esposo que me amara tanto. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, Roberto estuvo particularmente cariñoso. Me dijo que esos 50 años me habían dado una belleza especial, una elegancia que solo las mujeres maduras podían tener. Insistió en tomar fotos y videos para inmortalizar ese momento tan especial. Yo accedí encantada, sintiéndome amada y valorada. Los años que siguieron, desde 2010 hasta 2017, siguieron el mismo patrón. Roberto exitoso en el trabajo, yo dedicada completamente al hogar, las cámaras documentando nuestra vida diaria, las sesiones especiales de fotos y videos, las reuniones con sus amigos del trabajo. Todo parecía estar en perfecto orden en nuestro matrimonio, pero había pequeñas cosas que empezaron a llamarme la atención, aunque en ese momento no les di importancia. Roberto había desarrollado una rutina muy específica con las computadoras y las cámaras. Revisaba las grabaciones de seguridad todos los días, pero nunca me dejaba ver lo que estaba revisando. Decía que era muy aburrido, que solo eran horas y horas de la casa vacía. También noté que cuando llegaban paquetes a la casa, siempre quería ser él quien los recibiera. Decían que eran equipos para el trabajo o accesorios para las cámaras de seguridad. Roberto se había vuelto muy celoso de su privacidad tecnológica. Tenía contraseñas en todo, y me había explicado que era por seguridad, porque si alguien hackeaba nuestras cuentas, podría robarnos información importante. Durante todos estos años, yo seguí viviendo en lo que creía que era un matrimonio normal y feliz. Roberto me trataba bien, me daba todo lo que necesitaba, me decía que me amaba. Las sesiones de fotos y videos eran nuestra forma especial de mantener viva la pasión después de tantos años juntos. Las cámaras de seguridad nos protegían de los delincuentes.
Todo tenía una explicación lógica que yo aceptaba sin cuestionar. Nunca se me ocurrió pensar que detrás de toda esa normalidad se escondía algo que cambiaría mi percepción de toda mi vida matrimonial. Nunca imaginé que esas cámaras que supuestamente nos protegían estaban documentando una violación sistemática de mi intimidad. Nunca sospeché que el hombre que dormía a mi lado cada noche había estado traicionando mi confianza de maneras que ni siquiera podía imaginar. El año 2017 llegó con cambios que al principio parecieron positivos. Roberto había cumplido 63 años y había decidido jubilarse anticipadamente de la fábrica. Después de 40 años de trabajo, tenía derecho a una muy buena pensión y además había logrado ahorrar bastante dinero durante todos esos años como ejecutivo. «Esperanza», me dijo un día de enero, «ya es hora de que disfrutemos la vida. He trabajado toda mi vida adulta y quiero pasar mis últimos años buenos contigo, sin las presiones del trabajo». Yo me emocioné mucho con la idea. Pensé que finalmente íbamos a poder viajar, conocer lugares nuevos, pasar más tiempo juntos, sin las presiones de sus horarios laborales. Los primeros meses de su jubilación fueron muy agradables. Roberto se levantaba más tarde, desayunábamos juntos con calma, íbamos de compras al mercado, veíamos películas en las tardes. Era como tener una segunda luna de miel después de 38 años de matrimonio. Yo me sentía muy feliz de tenerlo más tiempo en casa, pero pronto noté que Roberto había intensificado su obsesión por la tecnología y las cámaras. Con más tiempo libre, pasaba horas y horas en la biblioteca con sus equipos. Compró cámaras nuevas, más modernas, que según él eran de mejor calidad. También adquirió discos duros externos y programas de computación que decía que eran para organizar mejor nuestras fotos y videos familiares. «Esperanza», me explicaba, «ahora que tengo tiempo, quiero digitalizar todos nuestros recuerdos. Tenemos tantas fotos y videos de tantos años que necesito organizarlos bien para que no se vayan a perder». A mí me parecía una idea maravillosa. Efectivamente, teníamos cajas y cajas de fotografías de toda nuestra vida juntos. Durante esos meses, Roberto también había empezado a invitar más frecuentemente a sus amigos, jubilados a la casa. Eran hombres de su edad, algunos viudos, otros casados, que se juntaban para jugar dominó, ver partidos de fútbol o simplemente platicar. Yo me sentía contenta de que tuviera compañía masculina, porque sabía que los hombres necesitan hablar de cosas de hombres. En esas reuniones yo seguía siendo la anfitriona perfecta. Preparaba botanas, servía cervezas o café, mantenía la casa impecable para las visitas. Los amigos de Roberto siempre me decían lo afortunado que era de tener una esposa tan atenta y tan buena cocinera. Esos comentarios me hacían sentir muy orgullosa, pero algo que empezó a llamarme la atención era la forma en que algunos de esos hombres me miraban. No era la mirada normal de respeto que uno esperaría de los amigos del esposo. Era una mirada diferente, como si supieran algo que yo no sabía, como si hubiera un chiste secreto del que yo no formaba parte. Al principio pensé que era mi imaginación. Tal vez era que al estar Roberto jubilado, sus amigos venían con más frecuencia y yo estaba más consciente de su presencia. Pero gradualmente me di cuenta de que había comentarios que me hacían sentir incómoda, aunque no lograba identificar exactamente por qué. «Roberto, tienes mucha suerte», decía don Evaristo, uno de sus amigos más cercanos. «Tu esposa se ve muy bien para su edad». O don Crisanto, que a veces comentaba, «Esperanza, te has conservado muy bien. Se nota que Roberto te cuida mucho». Eran comentarios que técnicamente eran elogios, pero que me provocaban una sensación extraña. Roberto siempre sonreía con esos comentarios y me abrazaba orgulloso. Sí, mi Esperanza es una mujer muy especial. Después de tantos años, sigue siendo hermosa como el primer día. Yo me sonrojaba y trataba de cambiar el tema, sintiéndome un poco incómoda con tanta atención hacia mi apariencia. Durante el año 2018, las cosas siguieron igual, pero yo empecé a notar que Roberto tenía horarios muy específicos para usar la computadora. Siempre esperaba a que yo saliera de la biblioteca para empezar a trabajar en sus proyectos. Si yo entraba mientras él estaba en la computadora, rápidamente cambiaba la pantalla o cerraba programas. «Mi amor», me decía, «estoy organizando nuestras fotos como sorpresa para ti.
No quiero que veas el proyecto hasta que esté terminado. Va a ser una presentación muy bonita de toda nuestra vida juntos. Yo respetaba su deseo de darme esa sorpresa y evitaba entrar a la biblioteca cuando él estaba trabajando. También noté que Roberto había desarrollado una rutina de revisar las cámaras de seguridad todos los días a la misma hora, justo después de desayunar. Se encerraba en la biblioteca por 1 o 2 horas, supuestamente verificando que todo hubiera estado bien durante la noche. Cuando salía, siempre estaba de muy buen humor. Las sesiones de fotos y videos se habían vuelto más frecuentes y elaboradas. Roberto había comprado ropa especial, decorado diferentes espacios de la casa para las sesiones. Incluso había instalado luces profesionales en la recámara principal. «Esperanza», me decía, «a los 58 años estás en tu mejor momento. Quiero capturar esta belleza antes de que pase más tiempo». Yo me sentía halagada por toda esa atención. Después de tantos años de matrimonio, muchas mujeres se quejan de que sus esposos ya no las ven, ya no las desean. Yo tenía la suerte de tener un marido que todavía me encontraba atractiva y que quería documentar esa atracción. Durante 2019, cuando cumplí 59 años, Roberto organizó otra fiesta grande en la casa. Fue similar a la de mis 50 años, con familia, amigos del trabajo y mariachi. Me regaló aretes de diamantes que hacían juego con el collar de perlas de años anteriores. Fue una celebración muy bonita donde me sentí muy querida y celebrada. Esa noche, después de la fiesta, Roberto estuvo particularmente insistente en tener una sesión especial de fotos y videos. Decía que quería inmortalizar lo hermosa que me había visto esa noche, rodeada de todas las personas que nos querían. Accedí sin problemas, como siempre había hecho. Pero algo que me llamó la atención esa noche fue que Roberto parecía estar grabando con más cámaras de las que normalmente usaba. Tenía equipos en diferentes ángulos de la recámara y parecía muy concentrado en capturar todo desde distintas perspectivas. Cuando le pregunté por qué tantas cámaras, me dijo que quería asegurarse de tener videos de muy buena calidad para nuestro archivo familiar. Los meses que siguieron transcurrieron normalmente, hasta que llegó marzo de 2020 y empezó la pandemia. De repente todos tuvimos que quedarnos en casa. No podían venir las visitas, y Roberto y yo estuvimos encerrados juntos durante meses. Al principio fue difícil adaptarnos a estar tanto tiempo en espacios cerrados, pero gradualmente encontramos una nueva rutina. Durante la cuarentena, Roberto pasó aún más tiempo con sus equipos tecnológicos. Decía que era el momento perfecto para terminar de organizar todas nuestras fotos y videos, ya que no tenía otras distracciones. Pasaba la mayor parte del día en la biblioteca, trabajando en lo que él llamaba nuestro archivo familiar. También noté que había empezado a usar videollamadas para mantenerse en contacto con sus amigos. Los escuchaba platicar por horas, riéndose mucho, comentando cosas que yo no alcanzaba a entender desde la cocina. Cuando le preguntaba de qué hablaban, me decía que eran pláticas de viejos aburridas, que no me interesarían. Fue durante la pandemia que empecé a sentir una extraña incomodidad que no sabía cómo explicar. Roberto había desarrollado una rutina de revisar todas las cámaras de la casa cada mañana y cada noche. Decía que con tantos robos durante la cuarentena, era importante estar extra vigilantes. Pero yo empecé a sentir como si estuviera siendo observada constantemente en mi propia casa. Era una sensación difícil de describir. Sabía que las cámaras estaban ahí para protegernos, pero empecé a sentirme cohibida haciendo cosas normales, como arreglarme el cabello frente al espejo o cambiarme de ropa en la recámara. Era como si tuviera una audiencia invisible que me estaba viendo todo el tiempo. Un día de abril de 2020, mientras limpiaba la biblioteca aprovechando que Roberto había salido a la farmacia, noté que había una caja nueva de discos duros en un estante alto. La caja tenía una etiqueta que decía «Archivo personal, no tocar». Esto me llamó mucho la atención porque Roberto nunca había sido tan explícito sobre prohibirme tocar algo. Esa noche le pregunté sobre la caja, tratando de sonar casual. «Roberto, vi que tienes una caja nueva de discos en la biblioteca. ¿Es para el proyecto de nuestras fotos?» Él se puso un poco nervioso y me dijo que sí, que había comprado más espacio de almacenamiento, porque teníamos muchísimas fotos y videos de tantos años. Pero algo en su respuesta no me convenció completamente.
Por primera vez en décadas de matrimonio, tuve la sensación de que Roberto me estaba escondiendo algo importante. No sabía qué era, pero había algo en su actitud que me hacía sentir que no me estaba diciendo toda la verdad. El año 2021 trajo consigo cambios sutiles pero significativos en la dinámica de nuestra casa. Con la pandemia controlándose gradualmente, Roberto pudo volver a recibir a sus amigos, pero ahora sus reuniones tenían un aire diferente. Los hombres llegaban con computadoras portátiles y pasaban horas en la biblioteca viendo cosas en las pantallas, riéndose de maneras que me parecían extrañas. Roberto me había explicado que habían formado un grupo de aficionados a la tecnología que se juntaban para compartir videos de viajes, documentales y fotos de sus familias. «Esperanza», me decía, «son cosas de hombres jubilados que tenemos mucho tiempo libre. Nos gusta mostrar nuestros proyectos fotográficos y nuestros recuerdos familiares». Sin embargo, algo en el ambiente de esas reuniones me incomodaba profundamente. Cuando yo les llevaba café o botanas, se callaban abruptamente, como si hubieran estado hablando de algo que no debía escuchar. Y cuando me retiraba, escuchaba que retomaban conversaciones en voz baja, acompañadas de risas que me ponían los pelos de punta. Durante esos meses, también noté que Roberto había desarrollado una nueva obsesión por mantener la casa en perfecto estado para las visitas. Insistía en que yo siempre estuviera bien arreglada cuando venían sus amigos, que usara vestidos bonitos, que me maquillara, aunque fuera solo para estar en casa. «Mi amor», me decía, «eres mi carta de presentación. Quiero que mis amigos vean lo afortunado que soy de tener una esposa tan hermosa y elegante». Yo seguía sus indicaciones sin cuestionar, porque siempre había sido importante para mí ser una buena esposa y hacer que Roberto se sintiera orgulloso de mí. Pero empecé a notar que los comentarios de sus amigos sobre mi apariencia se habían vuelto más frecuentes y más específicos. «Roberto», decía don Crisanto, «tu esposa tiene una figura envidiable para su edad. Se nota que se cuida mucho». O don Evaristo, que comentaba, «Esperanza, ese vestido te queda muy bien. Tienes muy buen gusto para vestirte». Eran comentarios que me hacían sentir observada de una manera que no me gustaba. En septiembre de 2021 sucedió algo que me perturbó profundamente, aunque en ese momento no supe cómo interpretar lo que había pasado. Roberto había organizado una reunión especial para celebrar que don Crisanto había cumplido 65 años. Vinieron 6 de sus amigos, más de los que normalmente se juntaban. Yo había preparado una cena especial y había puesto la mesa muy bonita en el comedor. Durante la cena, la conversación fue normal. Hablaron de política, de deportes, de sus familias. Pero después de cenar, cuando les serví el postre y el café, Roberto me pidió que me quedara un rato más, en lugar de retirarme como usualmente hacía. «Esperanza», me dijo, «quédate con nosotros un rato. Los muchachos quieren que les platiques sobre tus recetas de cocina. Siempre dicen que eres la mejor cocinera que conocen». Yo me senté con ellos, un poco incómoda porque normalmente no participaba en sus reuniones de hombres. La conversación sobre cocina duró unos minutos, pero gradualmente se fue desviando hacia otros temas. Empezaron a hacerme preguntas sobre mi rutina diaria, sobre qué hacía cuando Roberto no estaba en casa, sobre si me aburría estando sola. Eran preguntas que técnicamente eran normales, pero que me hacían sentir como si fuera una especie de espectáculo para ellos. Don Evaristo en particular parecía muy interesado en saber cómo pasaba mis días. «Esperanza», me preguntó, «¿no te da miedo estar sola en esta casa tan grande? ¿Qué haces para entretenerte cuando Roberto sale?» Yo le respondí que veía televisión, que hacía labores, que mantenía la casa arreglada, pero sentía que mis respuestas los divertían de una manera extraña. Después de esa noche, Roberto estuvo particularmente cariñoso conmigo. Me dijo que había causado una excelente impresión entre sus amigos, que habían comentado lo inteligente y simpática que era, que se sentía muy orgulloso de mí. Pero algo en toda esa situación me había dejado con una sensación de incomodidad que no lograba quitarme de encima. Los meses siguientes, las reuniones de Roberto con sus amigos se volvieron más frecuentes, y yo noté que siempre encontraban excusas para que me quedara más tiempo con ellos. Me pedían que les mostrara mis labores, que les platicara sobre las telenovelas que veía,
que les enseñara fotos de cuando era más joven. Parecían fascinados con detalles muy mundanos de mi vida. En febrero de 2022, cuando cumplí 62 años, Roberto organizó una cena íntima solo con sus amigos más cercanos, don Crisanto, don Evaristo y don Rodolfo. Me regaló un vestido muy elegante para la ocasión, de color azul marino, que según él resaltaba mis ojos y mi figura. Durante esa cena, los comentarios sobre mi apariencia fueron más directos de lo que habían sido nunca. «Esperanza», me dijo don Rodolfo, «no pareces de 62 años. Tienes el cuerpo de una mujer de 40. Don Evaristo agregó, «Roberto, no sé cuál es tu secreto, pero tu esposa se ve mejor ahora que en las fotos de cuando eran jóvenes». Esos comentarios me incomodaron profundamente. ¿Qué fotos de cuando éramos jóvenes había visto don Evaristo? Roberto y yo solo habíamos mostrado algunas fotos de nuestra boda y de cumpleaños familiares. No recordaba haber compartido fotos de nuestra juventud con los amigos de Roberto. Esa noche, después de que se fueron los invitados, le pregunté a Roberto sobre el comentario de don Evaristo. «Mi amor», le dije, «¿cuándo le enseñaste a Evaristo fotos de cuando éramos jóvenes?» Roberto pareció un poco sorprendido por la pregunta, pero rápidamente me explicó que había estado mostrándoles el proyecto fotográfico que estaba preparando como sorpresa para mí. «Esperanza», me dijo, «he estado organizando todas nuestras fotos cronológicamente y a veces les muestro a los muchachos el progreso del proyecto. Están impresionados con lo hermosa que has sido toda la vida». Su explicación tenía sentido, pero algo dentro de mí seguía sintiéndose incómodo. Durante los meses siguientes, empecé a prestar más atención a los detalles de las reuniones de Roberto con sus amigos. Noté que siempre cerraban la puerta de la biblioteca cuando estaban viendo sus proyectos tecnológicos. Noté que a veces se quedaban callados cuando yo pasaba cerca de la biblioteca. Noté que Roberto revisaba obsesivamente las cámaras de seguridad después de cada reunión. También comencé a sentir que la forma en que Roberto me trataba después de esas reuniones había cambiado. Estaba más cariñoso, más atento, pero también más posesivo. Me abrazaba más fuerte, me decía más seguido lo hermosa que era. Insistía más en tener nuestras sesiones especiales de fotos y videos. En junio de 2022, sucedió algo que debería haberme alertado completamente, pero que en ese momento traté de racionalizar. Roberto había salido temprano a hacer unos trámites y había dejado olvidada su computadora portátil encendida en la mesa de la cocina. Normalmente, él siempre cerraba y guardaba sus computadoras antes de salir. Cuando vi la computadora abierta, sentí una curiosidad enorme por ver qué proyecto fotográfico había estado preparando como sorpresa para mí. Sabía que no debía revisar sus cosas sin permiso, pero después de tantos años esperando esa sorpresa, no pude resistir la tentación de echar un vistazo rápido. Me acerqué a la computadora y vi que había una carpeta abierta en el escritorio que decía «Archivo familiar». Con el corazón latiéndome rápido por la emoción de finalmente ver el proyecto, hice clic en la carpeta. Lo que vi me dejó completamente paralizada. La carpeta contenía cientos de archivos, organizados por fechas, que abarcaban décadas de nuestra vida matrimonial. Pero no eran las fotos familiares normales que yo esperaba ver. Eran todas las fotos y videos íntimos que Roberto había tomado de mí durante todos esos años, organizados cronológicamente desde nuestros primeros años de matrimonio hasta el presente. Lo que más me impactó no fue solo ver todas esas imágenes juntas, sino darme cuenta de que había muchísimas más de las que yo recordaba. Había fotos y videos que yo no sabía que existían, tomados aparentemente sin mi conocimiento. Había grabaciones de nuestra recámara de momentos, cuando yo pensaba que las cámaras de seguridad estaban apagadas. Con las manos temblando, seguí explorando la carpeta. Había subcarpetas organizadas por años, y dentro de cada año, archivos organizados por meses. Era una documentación sistemática y obsesiva de mi intimidad durante décadas. Algunas carpetas tenían nombres que no entendía, como «Selecciones especiales» o «Favoritos para compartir». Fue en ese momento, viendo esa frase, «Favoritos para compartir», que algo dentro de mí se quebró. ¿Compartir con quién? ¿Por qué habría archivos marcados para compartir? ¿Quién más había visto estas fotos y videos que yo creía que eran solo nuestros?
Escuché la camioneta de Roberto llegando a la entrada de la casa. Rápidamente cerré la carpeta y me alejé de la computadora, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cuando Roberto entró a la casa, yo estaba en la cocina fingiendo que lavaba los trastes, pero por dentro era un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Los días que siguieron a ese descubrimiento fueron una tortura mental que no sabía cómo manejar. Roberto seguía comportándose normalmente, cariñoso y atento como siempre, pero yo lo miraba con ojos completamente diferentes. Cada vez que lo veía trabajar en sus computadoras, cada vez que revisaba las cámaras de seguridad, cada vez que organizaba reuniones con sus amigos, mi mente se llenaba de preguntas terribles. Durante las noches, mientras él dormía tranquilamente a mi lado, yo me quedaba despierta tratando de procesar lo que había visto. ¿Cuántas de esas fotos y videos habían sido tomados sin mi conocimiento? ¿Qué significaba esa carpeta de favoritos para compartir? ¿Con quién las había compartido Roberto? ¿Sus amigos habían visto esas imágenes íntimas mías? La idea de que esos hombres que venían a mi casa, que me saludaban con respeto, que elogiaban mi cocina y mi apariencia, hubieran visto mi cuerpo desnudo en fotos y videos me producía una náusea que no podía controlar. Cada vez que recordaba sus miradas, sus comentarios sobre mi figura, sus risas extrañas, todo empezaba a tomar un sentido horrible. Traté de convencerme de que tal vez había malinterpretado lo que vi. Tal vez compartir se refería a hacer copias de respaldo, o a compartir con técnicos que lo ayudaran a organizar los archivos. Tal vez había una explicación inocente para todo, pero en el fondo de mi corazón, sabía que lo que había visto era evidencia de algo mucho peor de lo que mi mente quería aceptar. Durante las siguientes semanas, empecé a observar el comportamiento de Roberto con una atención microscópica. Noté cosas que antes había pasado por alto. La forma en que posicionaba las cámaras antes de nuestras sesiones íntimas, la manera en que revisaba múltiples ángulos en la computadora después de grabar, la insistencia en que posara de ciertas maneras específicas que anteriormente había atribuido a su gusto artístico. También comencé a prestar atención diferente a sus amigos cuando venían a la casa. Los miré con una perspectiva completamente nueva y me di cuenta de que había señales que había estado ignorando durante años. La forma en que don Evaristo me miraba cuando me inclinaba a servirle café, los comentarios de don Crisanto sobre mi ropa cuando Roberto no estaba presente, las sonrisas cómplices que intercambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo. Una tarde de julio de 2022, mientras Roberto estaba en el súper, decidí investigar más profundamente. Sabía las contraseñas de sus cuentas de correo electrónico, porque las había usado para ayudarle con algunos trámites bancarios en años anteriores. Con las manos temblando, abrí su correo principal y busqué comunicaciones con sus amigos. Lo que encontré superó mis peores pesadillas. Había intercambios de correos con don Evaristo, don Crisanto y otros hombres donde claramente estaban hablando sobre mí de maneras que me hicieron sentir físicamente enferma. Usaban mi nombre, describían mi cuerpo, hacían comentarios sobre videos y fotos que habían visto. Era evidente que Roberto había estado compartiendo mi intimidad con estos hombres durante años. En uno de los correos más recientes, don Evaristo le escribía a Roberto: «Compadre, el video del cumpleaños de Esperanza quedó excelente. Se ve hermosa con ese vestido azul. ¿Cuándo nos vas a compartir las tomas especiales de esa noche?» Roberto le había respondido: «Paciencia, amigo. Las mejores cosas hay que saborearlas con calma». Leí esos intercambios con una mezcla de horror, asco y una rabia que jamás había sentido en mi vida. Me di cuenta de que durante décadas, Roberto había estado violando mi intimidad de la manera más perversa posible. No solo había estado documentando momentos íntimos sin mi verdadero consentimiento, sino que había estado compartiendo esas imágenes con otros hombres, como si yo fuera un objeto para su entretenimiento. Entendí que todas esas reuniones en la biblioteca, todas esas risas extrañas, todos esos comentarios sobre mi apariencia, habían sido sesiones donde estos hombres estaban viendo mi cuerpo desnudo, comentando sobre mi intimidad, riéndose de mi inocencia. Me había convertido, sin saberlo, en el entretenimiento privado de un grupo de hombres pervertidos que incluía a mi propio esposo. La traición era tan profunda
que no sabía cómo seguir respirando. El hombre con quien había compartido mi vida durante 43 años. El hombre al que había amado y respetado. El hombre al que había entregado mi cuerpo y mi confianza sin reservas. Había estado usándome como material pornográfico para él y sus amigos durante décadas. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa con las compras del súper, lo miré como si fuera un extraño. Preparé la cena como siempre. Mantuve la conversación normal como siempre. Pero por dentro, estaba planeando qué hacer con esta información terrible que había descubierto. Por primera vez en mi vida adulta, tenía que tomar una decisión importante sin consultar con Roberto. Una decisión que iba a cambiar todo. Durante los días siguientes, seguí investigando. Descubrí que Roberto tenía múltiples cuentas de correo electrónico, algunas con nombres falsos. Tenía grupos de chat donde intercambiaba no solo mis fotos y videos, sino también material similar de otras mujeres. Me di cuenta de que formaba parte de una red de hombres que se dedicaban a traicionar la intimidad de sus esposas. La magnitud de la traición era abrumadora. No se trataba de una indiscreción ocasional o de un error de juicio. Era una violación sistemática y deliberada de mi dignidad que había estado ocurriendo durante la mayor parte de mi vida adulta. Roberto había construido toda una doble vida alrededor de explotar mi intimidad para su beneficio y el entretenimiento de sus amigos. También me di cuenta de que muchas de las cámaras de seguridad en la casa estaban estratégicamente colocadas para capturar ángulos íntimos de mi vida diaria. Había cámaras que grababan cuando me cambiaba de ropa, cuando me bañaba, cuando hacía cosas privadas pensando que estaba sola. Roberto había convertido nuestra casa en un estudio pornográfico, donde yo era la actriz principal sin saberlo. El dolor emocional era tan intenso que algunos días no podía ni levantarme de la cama. 43 años de matrimonio. 43 años de lo que yo creía que era amor y respeto, se habían convertido en 43 años de abuso y humillación. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi esposo, era una mentira. Pero junto con el dolor, empezó a crecer dentro de mí una furia que nunca había experimentado. Era una rabia limpia y poderosa que me daba energía para pensar claramente sobre lo que tenía que hacer. Roberto y sus amigos pensaban que era una mujer ingenua e indefensa, que nunca se daría cuenta de lo que estaban haciendo. Se habían equivocado completamente. A los 62 años, cuando muchas mujeres se sienten invisibles e indefensas, yo estaba descubriendo una fuerza interior que no sabía que tenía. Iba a hacer que Roberto y todos sus cómplices pagaran por lo que me habían hecho. Iba a recuperar mi dignidad y mi vida, sin importar lo que costara. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba lista para enfrentarlo. Los primeros días después de descubrir toda la verdad fueron los más difíciles de mi vida. Era como si el mundo que había conocido durante más de 4 décadas se hubiera desmoronado completamente, y ahora tenía que encontrar la manera de construir algo nuevo desde los escombros de mi vida destrozada. Durante esos días iniciales, mi mente oscilaba entre momentos de parálisis total, donde no podía ni pensar, y momentos de claridad absoluta donde podía ver con una nitidez cristalina lo que tenía que hacer. Sabía que no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado, pero también sabía que necesitaba un plan cuidadoso para manejar esta situación de la manera correcta. Lo primero que hice fue documentar todo lo que había encontrado. Durante las siguientes 2 semanas, cada vez que Roberto salía de la casa, yo me dedicaba a tomar capturas de pantalla de los correos electrónicos, a copiar conversaciones, a hacer un inventario de todas las carpetas y archivos que contenían mi material íntimo. Aprendí a usar una memoria USB que encontré en un cajón y guardé copias de todo en un lugar seguro. Mi hermana menor, Guadalupe, vivía en la Ciudad de México y trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Hacía años que no hablábamos con frecuencia, pero sabía que era la única persona en mi familia en quien podía confiar completamente. Una mañana, mientras Roberto estaba en el banco, la llamé por teléfono. «Lupe», le dije con voz temblorosa, «necesito platicar contigo de algo muy grave. No puedo hacerlo por teléfono, pero necesito que vengas a León o que yo vaya a verte allá». Mi hermana, que me conocía desde niñas, inmediatamente se dio cuenta de que algo terrible estaba pasando. «Esperanza, ¿estás bien? ¿Te lastimó Roberto?».
Dime qué está pasando. Le expliqué que estaba bien físicamente, pero que había descubierto algo sobre Roberto que había cambiado todo. Le pedí que me diera unos días para organizar mis ideas y que después vendría a visitarla a la capital. Lupe me dijo que podía quedarme en su casa el tiempo que necesitara y que si necesitaba ayuda legal, ella conocía abogados especializados en problemas familiares. Mientras planeaba mi visita a la Ciudad de México, también empecé a investigar sobre mis derechos legales. Usando la computadora de Roberto cuando él no estaba, busqué información sobre violación de la intimidad, sobre divorcio, sobre cómo proteger mis derechos económicos en caso de separación. Me di cuenta de que había leyes que protegían a las mujeres en situaciones como la mía, y que Roberto había cometido varios delitos. Durante esas semanas de investigación, también empecé a observar a Roberto con ojos completamente nuevos. Me fijé en sus rutinas, en sus horarios, en cuándo revisaba sus computadoras, cuándo hablaba con sus amigos, cuándo organizaba sus reuniones. Empecé a entender que toda su vida estaba estructurada alrededor de su obsesión perversa y que yo había sido ciega a las señales durante décadas. Una cosa que me llamó mucho la atención durante esas semanas fue darme cuenta de que Roberto tenía horarios muy específicos para sus actividades ilegales. Siempre revisaba y organizaba el material íntimo después de desayunar, entre las 9 y las 11 de la mañana. Siempre programaba las reuniones con sus amigos los viernes por la tarde. Siempre enviaba correos electrónicos con material nuevo los domingos por la noche. Esta información me ayudó a planear mi estrategia. Si iba a confrontar a Roberto, necesitaba hacerlo en un momento cuando tuviera evidencia fresca de sus actividades. También necesitaba asegurarme de tener copias de todo antes de que él pudiera borrar archivos o cambiar contraseñas. A principios de agosto de 2022, le dije a Roberto que quería ir a visitar a mi hermana Lupe a la Ciudad de México. Hacía años que no la veía, y con la pandemia controlándose, sentía ganas de viajar un poco. Roberto se mostró un poco reacio al principio, preguntándome por qué quería viajar sola, pero finalmente accedió cuando le dije que solo sería por una semana. «Mi amor», me dijo, «me da un poco de tristeza que te vayas, pero tienes razón de que necesitas ver a tu hermana. Solo prométeme que me vas a llamar todos los días y que vas a regresar pronto». Le prometí que lo llamaría diariamente, aunque por dentro sabía que ese viaje iba a cambiar todo entre nosotros. El viaje en autobús a la Ciudad de México me dio 4 horas para pensar y organizar mis emociones. Llevaba conmigo una memoria USB con toda la evidencia que había recopilado y una libreta donde había escrito todos los detalles que recordaba de los últimos años. También llevaba las direcciones de 2 organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones de abuso que había encontrado en Internet. Cuando llegué a casa de Lupe, ella inmediatamente se dio cuenta de que algo muy grave había pasado. Mi hermana menor siempre había sido más fuerte y más independiente que yo. Se había divorciado de su primer esposo cuando era joven, había criado sola a 2 hijas y tenía una personalidad mucho más decidida que la mía. «Esperanza», me dijo apenas cerró la puerta de su departamento. «Dime qué te hizo ese cabrón. Se te ve en la cara que algo terrible ha pasado». Nos sentamos en su cocina y durante las siguientes 3 horas le conté toda la historia desde el principio. Le mostré la evidencia que había recopilado. Le expliqué cómo había descubierto todo. Le describí la magnitud de la traición. Lupe se puso furiosa de una manera que nunca la había visto. «Ese desgraciado te ha estado prostituyendo durante décadas sin que te dieras cuenta», me gritó. «Lo que te ha hecho no solo es una traición matrimonial, es un delito federal. Hay leyes contra la pornografía no consensual, contra la violación de la intimidad. Ese hombre va a pagar por lo que te hizo». Mi hermana me acompañó al día siguiente a hablar con una abogada especializada en violencia de género. La licenciada Patricia Hernández era una mujer de unos 50 años, seria pero muy comprensiva, que había manejado casos similares al mío. Después de revisar toda la evidencia que llevaba, me explicó que Roberto había violado múltiples leyes federales y estatales. «Señora Morales», me dijo la licenciada Hernández, «lo que su esposo ha hecho constituye varios delitos: violación a la intimidad sexual, pornografía no consensual, posible trata de personas para pornografía y violencia psicológica sistemática. Además, en el aspecto civil,
Usted tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales y a una compensación por los daños morales. La abogada me explicó que tenía varias opciones legales. Podía presentar una denuncia penal contra Roberto y sus cómplices, lo que podría resultar en cárcel para todos ellos. También podía demandar el divorcio por causales graves, lo que me daría derecho a una mayor porción de los bienes. Y podía demandar civilmente por daños morales, lo que podría resultar en una compensación económica significativa. Pero la licenciada Hernández también me advirtió que el proceso legal sería largo y doloroso. Tendría que testificar sobre detalles íntimos de mi vida. Las evidencias serían revisadas por múltiples personas y Roberto probablemente contrataría abogados caros para defenderse. «Señora Morales», me dijo, «usted tiene un caso muy sólido, pero debe estar preparada para una batalla legal que puede durar años». Durante los días que siguieron en casa de Lupe, trabajé con la licenciada Hernández para desarrollar una estrategia legal completa. Primero, necesitábamos conseguir más evidencias antes de que Roberto sospechara que había sido descubierto. Segundo, necesitábamos presentar las denuncias de manera coordinada para evitar que él y sus cómplices pudieran destruir evidencias. Tercero, necesitábamos proteger mis derechos económicos, asegurando que no pudiera esconder o transferir bienes. También busqué ayuda psicológica con una terapeuta especializada en trauma y abuso. La doctora Silvia Reyes me ayudó a entender que lo que había vivido era una forma de violencia sexual sistemática y que las reacciones emocionales que estaba experimentando eran completamente normales para alguien en mi situación. «Esperanza», me dijo la doctora Reyes, «usted ha sido víctima de abuso sexual durante décadas, aunque no se diera cuenta en ese momento. Su esposo violó su consentimiento de maneras múltiples, la usó como objeto sexual para él y otros hombres, y la manipuló psicológicamente para mantenerla en una posición vulnerable. Lo que está sintiendo ahora, la rabia, la traición, la confusión, es exactamente lo que sienten todas las mujeres cuando descubren que han sido abusadas. La terapia me ayudó a entender que no era mi culpa haber sido tan ingenua durante tantos años. Roberto era un manipulador experto que había aprovechado mi educación tradicional y mi confianza en él para crear una situación de abuso que duró décadas. También me ayudó a darme cuenta de que tenía derecho a estar furiosa, a buscar justicia y a reconstruir mi vida según mis propios términos. Durante la semana que pasé en la Ciudad de México, también desarrollé un plan para confrontar a Roberto de manera segura y efectiva. La licenciada Hernández me aconsejó que no lo confrontara hasta tener todas las protecciones legales en su lugar, pero yo sabía que necesitaba enfrentarlo cara a cara antes de proceder con las demandas. Decidí que regresaría a León. Actuaría normalmente durante unos días más mientras finalizaba la recopilación de evidencias, y después confrontaría a Roberto un viernes por la tarde, cuando normalmente tenía reuniones con sus amigos. Quería que sus cómplices estuvieran presentes cuando les dijera que sabía exactamente lo que habían estado haciendo durante todos esos años. El plan era arriesgado, pero sentía que necesitaba ese momento de confrontación directa para recuperar mi poder personal. Durante décadas, estos hombres habían estado riéndose de mi inocencia, disfrutando de mi cuerpo sin mi conocimiento, tratándome como un objeto para su entretenimiento. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que la mujer que habían estado subestimando durante tanto tiempo era mucho más fuerte e inteligente de lo que jamás imaginaron. También desarrollé un plan para proteger mi seguridad durante la confrontación. Le dije a Lupe que me llamara a una hora específica durante la reunión y que si no contestaba o si escuchaba algo extraño, llamara inmediatamente a la policía. Programé varios correos electrónicos con toda la evidencia para que se enviaran automáticamente a la licenciada Hernández si algo me pasaba. Además, preparé una estrategia para proteger los activos matrimoniales. La licenciada Hernández me había dado una orden judicial temporal que evitaría que Roberto pudiera transferir o esconder dinero una vez que fuera notificado de las demandas. También había preparado documentos para cambiar todas las contraseñas de nuestras cuentas bancarias, conjuntas inmediatamente después de la confrontación. Durante los últimos días en casa de Lupe, también trabajé en mi fortaleza emocional. Sabía que la confrontación sería extremadamente difícil
y que Roberto probablemente trataría de manipularme, de minimizar lo que había hecho, o de hacerme sentir culpable por traicionarlo al descubrir sus secretos. Necesitaba estar preparada para mantenerme firme, sin importar lo que él dijera. La doctora Reyes me enseñó técnicas de respiración y de visualización para mantenerme calmada durante momentos de estrés extremo. También trabajamos en frases específicas que podía usar para mantener el control de la conversación y evitar que Roberto me manipulara emocionalmente, como había hecho durante tantos años. Finalmente preparé un plan para mi vida después de la confrontación. Había decidido que no podía seguir viviendo en la misma casa con Roberto después de enfrentarlo. Al menos, no hasta que se resolvieran todos los asuntos legales. Lupe me había ofrecido quedarme en su casa el tiempo que necesitara, y la licenciada Hernández me había asegurado que tendría derecho a manutención temporal durante el proceso de divorcio. El jueves 25 de agosto de 2022, regresé a León con un plan completo, evidencia sólida, apoyo legal y psicológico, y una determinación de acero. Roberto me recibió en la estación de autobuses con flores y una sonrisa cariñosa, sin tener idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. «Mi amor», me dijo abrazándome, «¿cómo te extrañé? La casa se sentía tan vacía sin ti. ¿Cómo está Lupe? ¿Qué hicieron durante toda la semana?» Le sonreí y le conté sobre paseos imaginarios y comidas familiares, mientras por dentro contaba las horas que faltaban para el momento de la verdad. Esa noche, mientras Roberto dormía placenteramente a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo y repasando mentalmente cada paso de mi plan. Mañana por la noche, cuando sus amigos vinieran para su reunión semanal, yo iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Ya no era la mujer ingenua y sumisa que había sido durante 43 años. Era una mujer fuerte, informada y decidida que estaba lista para recuperar su dignidad y su vida. El momento de la justicia había llegado, y yo estaba completamente preparada para enfrentarlo. El viernes 26 de agosto de 2022 amaneció como cualquier otro día en nuestra casa de León, pero yo sabía que sería el último día normal de nuestro matrimonio. Roberto se levantó a las 7 de la mañana como siempre. Desayunamos juntos, y él se fue a hacer algunos trámites bancarios, mientras yo me quedé en casa preparando mentalmente todo para la confrontación de esa tarde. Durante la mañana, mientras Roberto estaba fuera, realicé los últimos preparativos de mi plan. Primero, copié los archivos más recientes de sus computadoras a mi memoria USB. Había material nuevo que había descargado mientras yo estaba en la Ciudad de México, incluyendo fotos mías que habían sido tomadas sin mi conocimiento durante mis últimos días en casa. También configuré mi teléfono para grabar la conversación que iba a tener lugar esa tarde. La licenciada Hernández me había explicado que en México es legal grabar conversaciones en las que uno participa y que esa grabación podría servir como evidencia adicional en los procesos legales. Escondí el teléfono en un lugar donde pudiera capturar todo lo que se dijera en la sala. A las 2 de la tarde, Roberto regresó a casa y me anunció que sus amigos vendrían como siempre a las 5 para su reunión semanal. «Esperanza», me dijo, «van a venir Crisanto, Evaristo y Rodolfo. ¿Podrías preparar esas quesadillas que tanto les gustan?» Le dije que por supuesto, que era un placer recibir a sus amigos, aunque por dentro me hirviera la sangre al pensar en esos hombres que habían estado viendo mi cuerpo desnudo durante años. Dediqué la tarde a prepararme física y mentalmente para el momento más importante de mi vida. Me bañé, me peiné con cuidado, me maquillé ligeramente y elegí un vestido conservador pero elegante de color gris. Quería verme digna y respetable cuando les dijera a estos hombres exactamente lo que pensaba de ellos. También repasé mentalmente todos los puntos que quería cubrir durante la confrontación. Tenía que explicarles que sabía exactamente lo que habían estado haciendo, mostrarles que tenía evidencias de todo, informarles sobre las consecuencias legales que enfrentarían y dejar absolutamente claro que sus días de abusar de mi confianza habían terminado para siempre. A las 5 en punto de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Primero llegó don Crisanto, con su sonrisa hipócrita y sus comentarios sobre lo bien que me veía después de mi viaje a la capital. Después llegó don Evaristo, que como siempre me miró de una manera que ahora sabía exactamente lo que significaba.
Finalmente llegó don Rodolfo, que me trajo flores para agradecer mi hospitalidad. Durante los primeros 30 minutos, actué completamente normal. Serví las quesadillas, les ofrecí cervezas, mantuve conversación ligera sobre el clima y las noticias. Los hombres estaban relajados y contentos, sin tener idea de lo que estaba a punto de suceder. Roberto estaba particularmente animado, probablemente anticipando mostrarles material nuevo que había recopilado durante mi ausencia. A las 5:30, cuando todos estaban cómodos y con la guardia baja, me dirigí al centro de la sala y les dije: «Señores, antes de que vayan a la biblioteca para su reunión, necesito hablar con ustedes de algo muy importante». Los 4 hombres me miraron con curiosidad, probablemente pensando que iba a pedirles algún favor o a contarles alguna anécdota de mi viaje. Durante mi visita a la Ciudad de México, comencé con voz firme y clara. Descubrí algunas cosas muy interesantes sobre las actividades que ustedes realizan en esta casa cuando se reúnen los viernes por la tarde. Inmediatamente noté que las expresiones de sus caras comenzaron a cambiar. Roberto se puso pálido. Don Evaristo dejó de sonreír y don Crisanto se enderezó en su silla. «Resulta que», continué, «mi hermana Lupe trabaja en un despacho de abogados especializados en delitos cibernéticos, y cuando le conté sobre las actividades tecnológicas de Roberto, ella me sugirió que investigara un poco más a fondo. Esto era una mentira, pero necesitaba que creyeran que tenía apoyo profesional para mi investigación». Roberto trató de interrumpirme. «Esperanza, ¿de qué estás hablando? ¿Qué actividades?». Pero yo levanté la mano para callarlo y continué. «Roberto, durante los últimos 15 días he tenido acceso a todas tus computadoras, a todos tus correos electrónicos y a todas las carpetas donde guardas el material que has estado recopilando de mí durante décadas». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Los 4 hombres se quedaron completamente inmóviles, como si hubieran sido convertidos en estatuas. Don Rodolfo dejó caer su cerveza, que se derramó sobre el sofá. Don Evaristo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Roberto me miraba con una expresión de terror que jamás había visto en su cara. «Sé exactamente», continué con voz cada vez más fuerte, «cuántas fotos y videos íntimos míos has tomado sin mi verdadero consentimiento durante 43 años de matrimonio. Sé que los has organizado cronológicamente en carpetas con títulos como «Favoritos para compartir». Sé que has estado enviando este material a estos señores y a otros hombres a través de correos electrónicos y grupos de chat. Don Crisanto se levantó abruptamente. «Esperanza, yo creo que hay un malentendido aquí», pero yo lo interrumpí inmediatamente. «Siéntese, señor Montoya. No he terminado de hablar». Mi voz tenía una autoridad que nunca había usado antes, y él inmediatamente se volvió a sentar. «He leído», continué, «los correos donde ustedes hablan sobre mi cuerpo, donde describen videos específicos que han visto, donde hacen comentarios sobre mi ropa interior, donde se ríen de lo ingenua que soy, por no darme cuenta de lo que estaban haciendo». Mi voz comenzó a subir de volumen. «He visto las conversaciones donde planean cuándo van a venir a esta casa para ver material nuevo de mí». Roberto finalmente encontró su voz. «Esperanza, por favor, déjame explicarte». Pero yo no lo dejé terminar. «Silencio. Durante 43 años tú has hablado, y yo he escuchado. Ahora es mi turno de hablar, y tu turno de escuchar». Me dirigí directamente a los 3 invitados. «Ustedes han venido a mi casa durante años, han comido mi comida, han aceptado mi hospitalidad, han fingido respetarme, mientras todo el tiempo estaban viendo imágenes de mi cuerpo desnudo que mi esposo les compartía sin mi conocimiento. Me han convertido en su entretenimiento pornográfico personal durante años». Don Evaristo trató de defenderse. «Esperanza, nosotros nunca». Pero yo lo corté inmediatamente. «He visto los correos, he leído las conversaciones, tengo copias de todo». Saqué mi teléfono y comencé a leer textualmente algunos de los mensajes más explícitos que habían intercambiado sobre mí. La reacción de los hombres fue de pánico total. Roberto se levantó tratando de quitarme el teléfono. «Esperanza, por favor, no hagas esto. Podemos hablar en privado». Pero yo me alejé de él y continué. «Durante décadas, ustedes se han estado riendo de mí a mis espaldas.
Han estado viendo mi intimidad sin mi permiso. Han convertido mi matrimonio en una farsa, donde yo era el entretenimiento pornográfico sin saberlo. Pero eso se acabó, declaré con la voz más fuerte que había usado en mi vida, porque resulta que hay leyes contra lo que ustedes han estado haciendo. Se llama violación a la intimidad sexual, pornografía no consensual, y en algunos casos puede considerarse trata de personas para fines de explotación sexual. Los rostros de los 4 hombres se pusieron blancos como papel. Roberto se sentó pesadamente en su silla. Don Crisanto empezó a sudar visiblemente. Don Evaristo no podía dejar de mover las manos nerviosamente. Y don Rodolfo parecía que iba a vomitar. El lunes por la mañana, continué, mi abogada va a presentar denuncias penales contra los 4 ustedes por múltiples delitos federales. También voy a demandar el divorcio por causales graves y voy a demandar civilmente por daños morales. Y todas las evidencias que he recopilado van a ser entregadas a las autoridades correspondientes. Roberto se puso de pie con desesperación. Esperanza, por favor, piénsalo bien. Somos una familia. Hemos estado juntos toda la vida. No puedes destruir todo por... Pero yo lo interrumpí con una furia que me sorprendió a mí misma. ¿Destruir todo? Tú destruiste nuestro matrimonio desde el momento en que decidiste convertirme en tu prostituta personal sin mi consentimiento. Los 3 invitados se levantaron para irse, pero yo les dije, no tan rápido, señores. Quiero que escuchen muy bien lo que les voy a decir. Pasos memos, me planté frente a ellos con toda la dignidad que pude reunir. Durante años ustedes pensaron que era una mujer tonta e ingenua, que nunca se daría cuenta de lo que estaban haciendo. Se equivocaron completamente. Soy una mujer de 62 años que acaba de descubrir que tiene más fuerza y más inteligencia de la que jamás imaginó. Y esa fuerza la voy a usar para asegurarme de que ustedes paguen por cada día, por cada foto, por cada video, por cada comentario asqueroso que han hecho sobre mi cuerpo durante todos estos años. La confrontación duró casi 2 horas más. Roberto trató de manipularme emocionalmente, recordándome todos los años buenos que habíamos tenido juntos, prometiéndome que borraría todo el material y que nunca volvería a pasar. Los otros hombres trataron de minimizar su participación, alegando que solo habían sido espectadores pasivos de las acciones de Roberto. Pero yo me mantuve firme en cada uno de mis puntos. Les expliqué detalladamente todas las evidencias que tenía contra cada uno de ellos. Les describí exactamente qué delitos habían cometido según la ley mexicana. Les informé sobre las penas de prisión que podrían enfrentar. Y les dejé absolutamente claro que mi decisión de proceder legalmente era final e irreversible. Al final de la confrontación, cuando los 3 invitados se fueron de la casa con caras de funeral, Roberto se quedó solo conmigo en la sala. Trató una vez más de convencerme de que reconsiderara mi decisión, pero yo le dije que ya había tomado una habitación en un hotel del centro de León y que me iría esa misma noche. Roberto, le dije al final, durante 43 años, yo viví creyendo que tenía un matrimonio basado en amor y respeto. Ahora sé que lo que tenía era una relación donde mi esposo me prostituía con sus amigos, sin mi conocimiento. Eso no es un matrimonio. Eso es abuso sexual sistemático. El lunes, cuando recibas las notificaciones legales, vas a entender que la mujer ingenua con la que creías que te habías casado ya no existe. En su lugar hay una mujer fuerte que va a luchar por su dignidad y su justicia hasta las últimas consecuencias. Esa noche, mientras hacía mi maleta para irme al hotel, Roberto se sentó en la cama y lloró como un niño, pero yo ya no sentía compasión por él. Había llorado todas las lágrimas que tenía que llorar por nuestro matrimonio muerto. Ahora solo sentía una determinación fría y poderosa de asegurarme de que él y sus cómplices pagaran por lo que me habían hecho. A las 9 de la noche del 26 de agosto de 2022, salí de la casa donde había vivido durante décadas, llevando solo una maleta y la evidencia que cambiaría mi vida para siempre. Roberto se quedó parado en la puerta, viendo cómo me subía al taxi que me llevaría a mi nueva vida. Por primera vez en 43 años, era completamente libre. Los meses que siguieron a esa confrontación del 26 de agosto fueron los más intensos y transformadores de toda mi vida.
El lunes 29 de agosto, tal como había prometido, la licenciada Hernández presentó todas las demandas legales correspondientes. Roberto recibió las notificaciones de divorcio por causales graves, de demanda civil por daños morales y de denuncia penal por múltiples delitos contra mi intimidad. La reacción de Roberto fue exactamente lo que habíamos anticipado. Inmediatamente contrató a uno de los abogados más caros de León, un licenciado Carranza que tenía reputación de defender casos difíciles. Su estrategia inicial fue tratar de minimizar la gravedad de lo que había hecho, alegando que todas las fotos y videos habían sido tomados con mi consentimiento dentro del matrimonio. Pero la licenciada Hernández había preparado nuestro caso meticulosamente. Teníamos evidencia de que Roberto había estado grabando momentos íntimos sin mi conocimiento, usando las cámaras de seguridad de la casa. Teníamos copias de todos los correos electrónicos donde él y sus amigos discutían explícitamente sobre mi cuerpo y mi intimidad, y teníamos testimonios de expertos en tecnología que confirmaban que el material había sido distribuido sin mi consentimiento. La denuncia penal contra Roberto y sus 3 cómplices causó un escándalo considerable en León. Aunque los detalles específicos no se hicieron públicos por tratarse de delitos sexuales, la noticia de que 4 hombres prominentes de la ciudad estaban siendo procesados por violación a la intimidad corrió como pólvora por toda la comunidad. Don Crisanto, don Evaristo y don Rodolfo también contrataron abogados caros y trataron de distanciarse de Roberto, alegando que ellos solo habían sido receptores pasivos del material que él les enviaba. Pero la evidencia de los correos electrónicos mostraba claramente que ellos habían participado activamente en solicitar material específico, en hacer comentarios detallados sobre mi cuerpo y en planear sus visitas a la casa en función de cuándo habría material nuevo disponible. Durante los primeros meses del proceso legal, yo dividí mi tiempo entre el hotel en León, donde me quedaba cuando tenía que atender asuntos legales, y la casa de mi hermana Lupe, en la Ciudad de México, donde podía tener más privacidad y apoyo emocional. La terapia con la doctora Reyes continuó siendo fundamental para mi proceso de sanación. Una de las cosas más difíciles de esos primeros meses fue enfrentar las reacciones de la familia y la comunidad. Algunos parientes de Roberto, especialmente sus hermanas, me culpaban por destruir la reputación de la familia y por sacar los trapos sucios después de tantos años. Me decían que a mi edad debería haber manejado el problema en privado, en lugar de exponerlo públicamente. Pero también recibí apoyo de lugares inesperados. Mi sobrina Carmen, hija de Lupe, que trabajaba como periodista en la Ciudad de México, me ayudó a entender que mi caso podía servir para ayudar a otras mujeres que estuvieran viviendo situaciones similares. «Tía Esperanza», me decía, «lo que estás haciendo es muy valiente. Hay muchas mujeres que sufren este tipo de abuso y no saben que tienen derechos o no tienen el valor de denunciarlo». En octubre de 2022, la licenciada Hernández logró una orden judicial que congelaba todos los activos matrimoniales y ordenaba que Roberto me pagara una manutención mensual de 30,000 pesos mientras durara el proceso de divorcio. También conseguimos una orden que le prohibía a Roberto y a sus cómplices acercarse a mí o comunicarse conmigo directamente. Roberto trató varias veces de contactarme a través de intermediarios, enviándome mensajes donde se disculpaba y me suplicaba que retirara las demandas. Su hermana mayor, doña Soledad, vino al hotel a pedirme que perdonara a Roberto y que pensara en los años buenos que habíamos tenido juntos. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. «Doña Soledad», le dije, «durante 43 años yo fui una esposa fiel y dedicada que nunca cuestioné las decisiones de Roberto. Pero lo que él me hizo no fue un error o una indiscreción. Fue una violación sistemática de mi dignidad durante décadas. No hay perdón posible para eso». En diciembre de 2022, el proceso penal avanzó significativamente cuando la Fiscalía Estatal decidió proceder con los cargos contra los 4 hombres. El perito en sistemas computacionales que analizó todos los equipos de Roberto confirmó que había más de 2.000 archivos íntimos míos, organizados cronológicamente desde 1980 hasta 2022.
El perito también descubrió que Roberto formaba parte de una red más amplia de hombres que intercambiaban material íntimo de sus esposas sin el consentimiento de ellas. Había más de 20 hombres en esa red, de diferentes ciudades de México, y todas sus actividades estaban documentadas en servidores que Roberto mantenía en la casa. Este descubrimiento convirtió mi caso en parte de una investigación federal mucho más amplia sobre redes de pornografía no consensual. Agentes federales especializados en delitos cibernéticos tomaron control de la evidencia, y mi caso se convirtió en el que iba a sentar precedente para procesar a toda la red. Durante esos meses también comencé a reconstruir mi identidad personal fuera del matrimonio. A los 62 años, tuve que aprender a vivir sola, a tomar mis propias decisiones financieras, a crear rutinas que no giraran alrededor de las necesidades de Roberto. Al principio fue muy difícil, porque toda mi vida adulta había sido definida por mi papel como esposa, pero gradualmente descubrí aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Me inscribí en clases de computación para entender mejor la tecnología que había sido usada para abusar de mí. Comencé a leer libros sobre derechos de las mujeres y sobre violencia de género. Empecé a participar en un grupo de apoyo para mujeres mayores que habían salido de matrimonios abusivos. En febrero de 2023, recibí una propuesta inesperada. Una organización nacional de derechos de las mujeres me invitó a hablar en un congreso sobre violencia digital contra mujeres mayores. Al principio me daba mucho miedo hablar en público sobre mi experiencia, pero la doctora Reyes me ayudó a entender que compartir mi historia podía empoderar a otras mujeres. Mi primera conferencia fue en la Ciudad de México, frente a un auditorio de 300 personas, incluyendo abogados, trabajadores sociales y mujeres que habían vivido experiencias similares. Cuando terminé de contar mi historia, recibí una ovación de pie que me hizo llorar. Después de la conferencia, docenas de mujeres se acercaron a contarme que ellas también habían sospechado que sus esposos las estaban filmando sin permiso, pero que no habían sabido qué hacer. En abril de 2023, el juez dictó sentencia en el caso penal. Roberto fue condenado a 6 años de prisión por violación a la intimidad sexual, pornografía no consensual y participación en red de trata digital. Don Crisanto, Don Evaristo y Don Rodolfo recibieron sentencias de 4 años cada uno por complicidad en los mismos delitos. La sentencia del divorcio llegó en junio de 2023. El juez me otorgó el 70% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la Casa de León, las cuentas de ahorro y los fondos de la pensión de Roberto. También me concedió una compensación por daños morales de 500,000 pesos, que debía ser pagada inmediatamente. Pero más importante que el dinero fue el reconocimiento legal de que había sido víctima de violencia sexual sistemática durante décadas. El juez escribió en su sentencia que mi caso demostraba cómo la violencia doméstica puede tomar formas que las víctimas no reconocen inmediatamente y que la edad no debe ser impedimento para buscar justicia. Para septiembre de 2023, ya había vendido la Casa de León porque no podía vivir en el lugar donde había sido abusada durante tantos años. Con el dinero de la venta y la compensación legal, compré un departamento pequeño pero bonito en la Ciudad de México, cerca de mi hermana Lupe. Mi nueva vida era completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Tenía mi propio espacio, mis propias rutinas, mis propias decisiones. Me levanté cuando quería, comía lo que se me antojaba, veía los programas de televisión que me gustaban. Por primera vez en 43 años, mi vida me pertenecía completamente a mí. También desarrollé una nueva carrera como activista y conferencista. Trabajé con varias organizaciones de derechos de las mujeres para desarrollar programas educativos sobre violencia digital contra mujeres mayores. Mi historia se convirtió en un caso de estudio que se usaba para entrenar a abogados, trabajadores sociales y personal médico sobre cómo identificar y responder a este tipo de abuso. La transformación más profunda fue en mi percepción de mí misma. Después de décadas de verme como una mujer dependiente que necesitaba la protección y la guía de un hombre, descubrí que era una mujer fuerte, inteligente y completamente capaz de cuidar de mí misma. A los 63 años,
Finalmente me conocí a mí misma como individuo, no solo como la esposa de alguien más. El proceso no fue fácil. Hubo días de soledad, de miedo, de dudas sobre si había hecho lo correcto. Hubo noches en que extrañaba la seguridad de la rutina matrimonial, incluso sabiendo que esa seguridad había sido una ilusión. Pero cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más segura de mí misma, más orgullosa de haber tenido el valor de cambiar mi vida. Cuando descubrí la verdad, Roberto cumplió 3 años de su sentencia antes de ser liberado en libertad condicional en abril de 2026. Para entonces, yo ya había construido una vida completamente nueva que no tenía nada que ver con él. Cuando se cumplieron los términos de la orden de restricción, él trató de contactarme a través de un abogado para hacer las paces, pero yo decliné cualquier comunicación. La mujer que había estado casada con Roberto Sandoval durante 43 años ya no existía. En su lugar había una mujer libre, fuerte e independiente que había transformado su dolor en poder, su humillación en dignidad y su trauma en propósito. Aquí estoy ahora, platicándoles mi historia 3 años después de esa confrontación que cambió mi vida para siempre. Tengo 65 años, vivo en mi propio departamento en la Ciudad de México, y cada día me despierto sabiendo que mi vida me pertenece completamente a mí. Sé que mi historia puede sonar increíble para algunas de ustedes que me están viendo. Tal vez se pregunten cómo una mujer de mi edad, que había vivido de manera tan tradicional durante tantos años, pudo encontrar la fuerza para cambiar todo. Pero quiero que entiendan algo muy importante. La fuerza siempre estuvo dentro de mí. Solo necesitaba descubrirla. Durante 43 años, yo creí que mi valor como mujer dependía de qué tan buena esposa fuera, de qué tan bien cuidara a mi marido, de qué tan perfectamente cumpliera con las expectativas que otros tenían sobre mí. Pero cuando descubrí la traición de Roberto, también descubrí que mi valor como ser humano nunca había dependido de él. Hoy en día mi vida es muy diferente a lo que jamás imaginé que sería. Trabajo como voluntaria con organizaciones que ayudan a mujeres mayores que están saliendo de matrimonios abusivos. Doy conferencias en universidades y en eventos de derechos humanos. He ayudado a más de 50 mujeres a reconocer señales de abuso digital en sus propias vidas. También he aprendido a disfrutar cosas que nunca había podido hacer durante mi matrimonio. Tomo clases de baile los martes y jueves. Voy al cine sola cuando quiero ver películas que me gustan. Viajo con grupos de amigas a lugares que siempre quise conocer. Me he dado cuenta de que la vida después de los 60 puede ser igual de emocionante y llena de posibilidades que la vida a los 20. Pero lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. No importa cuántos años tengamos, no importa cuánto tiempo hayamos aceptado situaciones que no estaban bien, siempre podemos decidir que merecemos mejor. Quiero que todas las mujeres que me están escuchando, especialmente las mujeres maduras como yo, entiendan que si algo en su matrimonio o en su vida las hace sentir incómodas, tienen derecho a investigar, a hacer preguntas, a exigir respuestas. No tienen que aceptar explicaciones que no las convencen completamente, solo porque vienen de sus esposos o de sus familias. Si alguna de ustedes sospecha que su intimidad está siendo violada de alguna manera, busquen ayuda. Hablen con abogadas especializadas en violencia de género. Contacten organizaciones de derechos de las mujeres. No se queden calladas por miedo o por vergüenza. Lo que les está pasando no es culpa suya, y ustedes merecen justicia. También quiero decirles que salir de una situación de abuso, después de los 50 o 60 años, no es imposible. Sí, es difícil. Sí, da miedo. Sí, implica cambiar cosas que parecían estar establecidas para siempre. Pero es posible, y vale la pena. Durante estos 3 años he conocido mujeres increíbles que tomaron control de sus vidas a los 70, a los 80 años. He visto abuelas que se divorciaron después de matrimonios de 50 años, cuando descubrieron infidelidades o abusos. He conocido mujeres que empezaron carreras nuevas, que se mudaron a otras ciudades, que encontraron el amor otra vez después de salir de relaciones tóxicas. La edad no nos quita el derecho a la dignidad, al respeto, a la felicidad. Al contrario, la experiencia que hemos acumulado durante décadas
nos puede dar la sabiduría y la fuerza para tomar decisiones que las mujeres más jóvenes tal vez no tendrían el valor de tomar. A Roberto y a sus cómplices les tomó décadas construir su red de abuso y humillación. Pero a mí me tomó menos de un año destruir todo lo que habían construido y recuperar mi vida. Porque la verdad siempre es más poderosa que las mentiras. Y la justicia siempre es más fuerte que el abuso. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva, basada en la dignidad y la verdad. Yo tengo 65 años, y los últimos 3 años han sido los mejores de mi vida adulta. No porque hayan sido fáciles, sino porque han sido míos. Cada decisión que he tomado, cada paso que he dado, cada día que he vivido, ha sido según mis propios términos. Termino mi plática recordándoles que si mi historia las inspiró, si las hizo reflexionar sobre sus propias vidas, si las motivó a buscar ayuda si la necesitan, entonces vale la pena haber compartido estos momentos tan íntimos y dolorosos con ustedes. Den like a este video si les sirvió mi historia. Suscríbanse al canal porque seguiré compartiendo experiencias de mujeres valientes como nosotras. Y escriban en los comentarios de qué país nos están viendo. Me da muchísimo gusto saber que tenemos una familia tan grande por toda América Latina. Y recuerden, queridas amigas, nunca es demasiado tarde para ser libres. Nunca es demasiado tarde para ser felices. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hasta la próxima, y que Dios las bendiga a todas.